Bueno, muy buenas tardes, ingeniero. Buenas noches. Voy a presentarle directamente lo que sería el control de un motor DC con PWM y monitoreo de RPM mediante teclado PS2 junto con aplicación de filtros digitales. Entonces, generamos una señal PWM. ¿Sí? Esa señal se genera a partir de un código de HDL que nos va a permitir modular el ancho de pulso. Esto ya fue explicado anteriormente, cuando pues definimos la frecuencia de la señal PWM con una frecuencia de 2 kHz. Eh, también calculamos los umbrales, también generamos la señal directamente y este proceso pues lo repetimos 2000 veces por segundo para que pues, se pudiera ver el ancho de banda. Lo hicimos mediante un teclado PS2, ¿sí? De usuario para poder ingresar los valores directamente al, a la FPGA. Entonces, esto lo traducimos como pulsaciones a datos. ¿Sí? Y pues se generó un código de receptor PS2, un decodificador para las teclas, y una máquina de estados que nos permitiera pues, esperar los dígitos de unidades, decenas y confirmar la acción. También tuvimos que medir directamente la señal con un encoder, la generación de los pulsos para hacer un conteo digital y hacer el cálculo de las revoluciones por minuto. Esto se visualizaba en unos displays 7 segmentos que nos iban a mostrar lo que era la velocidad del funcionamiento del motor de 0 a 2000 revoluciones por minuto y vimos cómo se verificó, cómo se justificó el porqué y cómo usamos el decodificador 7 segmentos para ello. Ahora, ¿qué procedemos a hacer en esta parte? El filtrado digital de la señal con una FPGA usando un DAC externo, en este caso fue un R2R. Entonces el objetivo principal fue tomar una señal que tuviera ruidos y que se generara en un entorno real. Para ello pues usamos un motor DC, ¿sí? Y poder eliminar esos componentes de altas frecuencias. Ese filtro se diseñó como un filtro pasabajas directo en MATLAB, ¿sí? Y se implementó en una FPGA. ¿De qué estaba compuesta la arquitectura? Entonces se compone de 5 etapas principales y esta es la generación de la señal con el motor DC. Eso fue acoplado entre el encoder y lo que fue el motor nuevo como generador para poder utilizar las revoluciones que estaba generando el motor principal. Ahora, se genera esa señal y se digitaliza con el ADC de la SP32 y esto nos permite como tal pasar la señal de análoga a digital. La frecuencia muestra fueron de 2.5 kHz porque nuestra señal base era de 250 Hz. Esto pues nos pasamos haciéndolo en el teorema Nyquist que nos dice que pues tiene que estar 10 veces por encima la frecuencia. Y pues esto nos muestra un número digital en un rango de 0 a 1023 que pues son 10 bits. Entonces, ¿cómo se hizo? Se hizo el procesamiento directo en la FPGA con un filtro diseñado por MATLAB. Estos 10 bits que enviaba la ICP32 llegaban a la FPGA, pasaban por un filtro FIR, pasa bajas, y este diseño tenía frecuencia de corte entre los 300 y los 400 kHz para poder eliminar el ruido por encima de los 400 y dejar pasar frecuencias por debajo de los 300. Eh, Hicimos el conversor análogo digital con un R2R y esta configuración nos permite tener de forma sencilla o convertir de forma sencilla una señal análoga, una señal digital en análoga, ¿sí? Y reconstruye esta señal a partir de cada uno de los bits. Esta visualización pues la podemos tener en el osciloscopio. Como nos damos cuenta, esta fue una de las señales obtenidas y uno de los valores obtenidos, dándonos un desfase entre la señal seno y la señal resultante. Y vemos cómo digitalizando la señal se ve una señal senoidal de una frecuencia de menos de 300 Hz de corte, ¿sí? Y una frecuencia de entrada de más de los 400 Hz. ¿Sí? Entonces, podemos ver cómo esta señal en escala de 500 milivoltios nos estaba resultando digitalizada. Ahora vamos a proceder a ver directamente lo que sería el diagrama de bloques. En el diagrama de bloques podemos ver que tenemos la PWM generada, que va al driver, este driver controla lo que sería el motor va a entrar al generador y el generador va a entrar al ADC. Bueno, entonces pasamos a ver el montaje. Aquí podemos ver que estamos teniendo ruidos, eso es debido a la interferencia de los cables, pero entonces podemos ver el montaje con el DAC del R2R, con la SP32 funcionando como ADC, el motor y el generador, que sería el otro motor, directamente controlados por nuestro programa que va en el teclado. Entonces, vamos a compilar el programa nuevamente. Perfecto.
aparece 0 ceros. Vamos a agregarle una velocidad al 70%. ¿Sí? Vamos a ver que tenemos algunos ruidos. Entonces, minimizando la señal, el tiempo de graficación lo tenemos a 2 microsegundos. Podemos ver que la frecuencia es directamente en la señal azul, de 1 kHz. ¿Sí? Y no vemos ninguna salida. ¿Esto a qué se debe? Este problema se debe a que el voltaje que está saliendo directamente del motor es un voltaje muy pequeño. ¿Sí? Como lo podemos ver aquí en los osciloscopios, de 71.25 milivoltios pico a pico, que su amplitud es de 70 milivoltios y que su voltaje máximo es de 39.68. Entonces, por más que yo le varíe la velocidad, vamos a variarlo a una velocidad del 99%, él va a andar a su máxima potencia. Vamos a ver que pues, aquí lo está registrando con un freno, porque no está dando la velocidad máxima, ya que está chocando el motor con la silicona que tiene presente. Entonces vemos que está entrando una señal inclusive más grande, con, vamos a verlo con una referencia de 50 milivoltios, y podemos ver que aunque la frecuencia sea más grande, porque estamos hablando de una frecuencia aparente de 368 kHz, aquí aparece una frecuencia de 60 Hz de salida en la señal amarilla, pero el voltaje pico a pico es de 129.68 milivoltios. Entonces, ¿qué es lo que pasa directamente con el DAC? El DAC no va a recibirlo porque necesita un voltaje más grande, ¿sí? Para poder activarse. Esto vamos a ver cómo trabaja directamente con el generador. Entonces, como vemos esta parte, no está saliendo una señal, sí, está saliendo con ruido, sí, pero no está dando el voltaje que el ADC requiere para poder trabajar. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que está trabajando? Vamos a darnos cuenta que está trabajando directamente con el generador. Vamos a ver a continuación. Entonces, una vez desconectado lo que era directamente la entrada del motor a lo que sería el generador, vamos a verlo en el osciloscopio directamente. Entonces, la fuente de señal, vamos a verla, vamos a configurarla aproximadamente a 200 Hz de frecuencia, ¿sí? Con 3 voltios de amplitud. Entonces, estos 3 voltios a 200 Hz nos van a mostrar la señal de salida directamente en el DAC. Entonces, vamos a darle play a nuestro generador. Vamos a ver que aquí ya se enciende el bombillo del DAC, ya que está recibiendo un voltaje ideal. Y vamos a ver cómo está trabajando. Entonces, ya que nuestra pinza del osciloscopio está conectada directamente a la salida, entonces a la entrada, perdón, vamos a ver entonces cómo se vería al conectarla al generador. Procedemos a conectarla a la punta del generador. Sí. Empezamos a conectar la punta del generador. Vamos a ver cómo cambia. Vamos a darle un poquito más de visibilidad a nuestra señal en seno, ¿sí? Y lo mismo a nuestra señal de salida del filtro. Entonces, como vemos, la señal sí está saliendo, sí está entrando un voltaje adecuado y por ende el DAC sí lo recibe. Pasa a través del filtro, sale por el R2R y vuelve y se ve aquí directamente. La señal muestreada se ve que está filtrando lo que está entrando, ¿sí? A 200 Hz de entrada, ¿sí? Y directamente a 200 Hz de salida. Obviamente con un margen de error, que es el margen de error del osciloscopio. Sin embargo, esto nos demuestra que el filtro está trabajando. Eso lo vamos a ver directamente también con el barrido que se va a ver a continuación. Bueno, entonces ahora pasamos a explicar directamente la corroboración. ¿Cómo vamos a corroborar que este filtro es el que está trabajando? Y según indicaciones del docente, del ingeniero Hilbert, lo que vamos a realizar aquí es un barrido en el generador, un barrido de frecuencia, y también vamos a demostrar que la parte que está haciendo el filtrado es directamente la parte de la FPGA, más no la SP. ¿Listo? Entonces, vamos a corroborar eso. Tenemos aquí actualmente una señal de salida de 200 Hz, ¿sí? La amplitud es de 200 Hz de entrada, tenemos 200 Hz de salida, y la señal, como vemos, está tratando de deformarse de la misma forma que la onda senoidal de entrada. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar que el filtro es el que está trabajando por parte de la FPGA. ¿Listo? Vamos a apagar la FPGA. Ya no tenemos ninguna salida. ¿Sí? Ahora, si yo voy a hacer el cargue del software, volvemos otra vez directamente a tener la señal. Fuera de esto, ¿cómo vamos a mostrar que no está trabajando por parte de la SP? Por parte de la SP, ya mostraré el código, explicaré directamente cómo es que está trabajando, por qué no incluye el filtro y que el filtro no incluye esta parte. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el barrido directamente. Un barrido de frecuencia. Entonces vamos a aumentar esto a 500 Hz. Listo, y vamos a ver qué tenemos de señal. Entonces, como nos damos cuenta, aquí en el filtro no está dejando pasar más de 300 Hz, que es lo que se colocó como frecuencia de corte, y estamos teniendo aquí una frecuencia de 500 Hz. Listo, vamos a volver a cambiar la señal. Vamos a cambiarla a una señal de 1500 Hz. Vamos a volver y vamos a ver el cambio. Entonces, como podemos darnos cuenta, la frecuencia que está pasando es menor a 300 Hz y tenemos directamente una frecuencia mucho más alta, que en este caso son 1500 Hz. El osciloscopio no nos está permitiendo tomar una muestra exacta, precisa en el momento, por eso varía un poco entre 3 y 1.5, pero realmente lo que está entrando son 1.5 Hz. ¿Listo? Ahí se ve, 1.5. Vamos a seguir con el barrido. Vamos a realizar un barrido de 10.000 Hz o 10 kHz y vamos a mostrar la señal. Entonces, como vemos directamente, el filtro ya no está dejando, está tratando de dejar pasar directamente más frecuencia, está tratando de pasar los 300 Hz, lo que comentaba anteriormente. En este caso, se muestra directamente una alteración y una saturación por parte del filtro, como podemos ver.
acercándolo más. Pero, demostrando la onda, no están pasando más de 300 Hz. Sí, este osciloscopio no tiene mucha precisión, sin embargo podemos ver cómo la onda se satura. Ahora, vamos a entrar directamente otra vez a meterle 20.000 Hz. Y en este caso, ¿qué vamos a tener? ¿Listo? La onda saturada con menos de 300 Hz y con una frecuencia mucho más alta. Estamos en una escala de 500 milivoltios a 50 microsegundos. ¿Listo? Como vemos, la señal está saturada, pero no está dejando pasar más de los 300 Hz. ¿Listo? Y así se ve. Y volvemos directamente otra vez a los 250 Hz. Ahí. Entonces, onda senoidal, osciloscopio y vamos a ver otra vez nuestra señal muestreada con un desfase. Como podemos ver, tiene un desfase pequeño. Ahora vamos a cambiar nuestra escala, una escala de 2 voltios, y podemos explicar esa parte del desfase, pero podemos mirar que la señal se está muestreando. ¿Listo? Con una frecuencia directamente de 250 Hz y una señal de 250 Hz de salida. Perfecto, esta parte está ya explicada. Con esto culminamos esta parte de la explicación.